Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Aguilar. En esta ocasión les presentaré la evaluación del riesgo microbiológico en un paciente el cual presenta fiebre, tos y dolor torácico. Estamos hablando de que son manifestaciones clínicas de una infección de las vías respiratorias. Sin más preámbulo, comenzamos. En la literatura nos menciona que las infecciones de las vías respiratorias suelen tener una alta incidencia, por lo tanto, las tasas de morbi-mortalidad suelen ser altas. Los microorganismos pueden ingresar por tres vías al organismo. Número 1 por el árbol traqueobronquial, número 2 por la vasculatura pulmonar y número 3 que puede ser directamente desde el mediastino o el cuello a través del diafragma. Entonces vamos a ver que en cuanto a nuestro diagnóstico podemos tener diferentes tipos de bacterias y dependiendo de la sospecha clínica que tengamos del paciente, pues es el tipo de muestreo que se le va a hacer. Por ejemplo, el tipo de muestra para una sospecha de Bordetella pertussis se le tiene que hacer un muestreo nasofaríngeo. Entonces todo esto lleva a ciertos procesos y es así como podemos ver esta tabla con los diferentes tipos de determinación en cuanto al muestreo. Entonces decimos que las infecciones de las vías respiratorias, por ejemplo, de un organismo causante como puede ser el Mycobacterium tuberculosis o el Streptococcus de la neumonía o el virus del sarampión, cuál viene siendo el vehículo de transmisión, de secreción inhalada o saliva, pero hay que tener en cuenta que las infecciones de las vías respiratorias se pueden dar de tres maneras, es decir, por contacto, vía aérea y gota. Entonces es importante, tanto para el personal que se encuentra laborando en las estancias hospitalarias, que utilicen y lleven a cabo el equipo de protección personal. Este consta de la bata, las pijamas, el delantal de plástico, el calzado, las gafas de protección, la pantalla protectora, la mascarilla y los guantes. Ahora pasaremos con el control de riesgo microbiológico. Es necesario que cuando se tome alguna muestra al paciente, cuando estemos haciendo la sospecha, entonces se debe de hacer el tipo de muestreo, que el transporte de estas muestras sean en cajas herméticas o neveras transportables, las cuales tengan las siguientes características de una rigidez, de que sean resistentes y de fácil desinfección. Es importante el uso de la bata, los guantes y esencial el lavado de manos. Cada vez que se trabaje o se manipule en el área de trabajo se debe posterior a descontaminar, hacer una desinfección. El material que es reutilizable se debe de preparar para su pronta esterilización y los desechos biológicos y el material contaminado deben de ser eliminados en los contenedores específicos. En este caso estamos hablando de la norma oficial 087, que es para el manejo de residuos peligrosos biológicos infecciosos. Continuamos con la prevención de la transmisión de la vía aérea. Esencial el uso de la mascarilla, porque estamos hablando de que las infecciones de las vías respiratorias, como lo es en esta situación, puede ser por vía directa o indirecta, es decir, por el contacto. Entonces se pueden quedar ciertas partículas en el aire y con esto nos podemos, o el personal que se encuentre elaborando, infectar. Para el uso de la centrifugación, siempre se deben de hacer en las cabinas de seguridad. Todas las prácticas en las cuales se puedan producir aerosoles, como lo es la centrifugación o la trituración, etc., deben llevarse a cabo en las cabinas de seguridad. Y aquí, ojo, se debe de evitar la inyección violenta de fluidos a partir de pipetas o jeringas, porque con esto nos podemos contaminar o infectar. Bien, en cuanto a la prevención de la transmisión parenteral o cutánea,
Se deben emplear las gafas, el uso de los guantes y no está permitido el uso de lentes de contacto, salvo que se utilicen las gafas de seguridad. Y aquí en cuanto al material que es desechable, por ejemplo las agujas y las jeringas que son de un solo uso, se deben de desechar posterior a su uso. No se debe de encapuchar. Así como se usa, asimismo se desecha. Posterior tenemos los niveles de bioseguridad. Hablamos de 4 niveles, que es la clasificación de la OMS. Nivel 1 de bioseguridad es el laboratorio básico, nivel 2 de bioseguridad es el laboratorio básico, el nivel 3 de bioseguridad es el laboratorio de contención, que es el cual aplica en nuestro caso, el nivel 4 es el laboratorio de máxima contención. Entonces decimos que el nivel 3 de bioseguridad es adecuada para trabajar en agentes infecciosos que pueden causar serias enfermedades o potencialmente letales como resultados a la exposición de vía inhalación, porque estamos hablando de que puede ser por vía aérea, es decir, una exposición a patógenos volátiles. Y aquí tenemos algunos ejemplos como la Mycobacterium tuberculosis, etc. Hacemos hincapié en el nivel 3 de contención. El tipo de laboratorio es para el diagnóstico especial o de investigación. Las prácticas de laboratorio aplican las prácticas de técnicas microbiológicas apropiadas, que vienen siendo del nivel 2, más la ropa esencial, el acceso controlado y un flujo direccional del aire. Tenemos que las cámaras de seguridad, además de otros medios de contención primaria para todas las actividades, que viene siendo parte del equipo de seguridad. Eso es todo de mi parte, espero les haya agradado. Nos vemos, hasta luego.